Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos a un día más, hoy ya 16 de agosto del 2023, a este espacio de opinión que, como siempre, me gusta compartir con todos vosotros y que se puede escuchar a través del canal de YouTube. He dejado naturalmente pasar unos días de descanso, unos pequeños días de vacaciones, lo cual no significa que no hayamos estado pendientes, yo y todos vosotros, pues de lo que está ocurriendo en España, que no es poco. Bien, el 23 de julio tuvieron lugar las últimas elecciones nacionales y ya sabéis, al político más tramposo y más mentiroso que hemos sufrido en los últimos 45 años de democracia, pues le salió bastante bien, por los pelos. Pero el farol que le echó a España el pasado 29 de mayo, un día después de esos fatídicos resultados que obtuvo el 28 de mayo, que toda España se pintó de azul, pues le ha salido bien. Ya decían los latinos que la fortuna siempre ayuda a los audaces y sin duda alguna la audacia no puede negársele a Pedro Sánchez, igual que no se le puede negar que es el más mentiroso de todos los presidentes que hemos tenido y casi de todos los políticos que al menos yo haya conocido. Sánchez ha sabido convertir dos sonoras derrotas en una exigua victoria. Por dos veces han rechazado sus políticas la urna, el 28 de mayo y el 23 de julio. ¿Pero qué ha pasado en este último caso? Que sus marrullerías y varios innegables errores de la derecha, para mí el más grave de todos, caer en la trampa que este maestro de la cizaña y la confrontación le extendió enfrentando a Vox con el PP, cuando Vox y el PP no son enemigos, sino que los enemigos es justamente el Partido Comunista y el partido que dirige Pedro Sánchez. Así que los recientes mensajes de las urnas en mayo, a esa marea azul, que se llevó por delante a todas las autonomías que le quedaban al PSOE y entregó casi todos los ayuntamientos importantes a la derecha, pues no ha tenido la repercusión que todo el mundo se esperaba. Y qué duda cabe que el PSOE ha perdido las elecciones, por mucho que se empeñe en trasladar el mensaje de que han ganado las elecciones. Por eso ellos no quieren, bajo ningún concepto, tendremos tiempo para comentarlo, que el rey pueda proponer la elección y la investidura a Feijóo, que es el que ha ganado las elecciones. Hay muchas versiones sobre eso, porque también ya hay en España pues 8, 10 o 12 millones de catedráticos de Derecho Constitucional. Aquí todo el mundo opina, aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo da su opinión, pero lo que sí está claro es que el PSOE ha perdido las elecciones. Si Feijóo acudiera a la investidura es porque ha ganado las elecciones, que es lo cierto. Y eso es lo que el PSOE no quiere bajo ningún concepto, esa imagen internacional que a ver, que el que ha ganado las elecciones no es el presidente del gobierno, siempre y cuando los números al final no le den al señor Feijóo y al Partido Popular. Por tanto, esa imagen no quiere que se dé bajo ningún concepto. De hecho, hoy 16 por la mañana venía en el coche escuchando la radio y ya han empezado con el mantra de que el PP está presionando al rey y que no respetan el artículo 99, bla, 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 bla. Porque sí, está claro. En España no se elige a un presidente del gobierno y en España no se elige a un alcalde. Se eligen parlamentos, se eligen plenos y son los diputados, son los concejales los que luego eligen al presidente. Pero tampoco es menos cierto que el señor Feijóo y el Partido Popular han ganado de sobra 137 diputados, han ganado de sobra las elecciones. Pues no es de extrañar que se produzca ese encargo de formar gobierno al señor Feijóo. Pero claro, ¿qué pasaría? Bueno, porque a nivel internacional, pues cualquiera que esté en su casa escuchando la televisión, diría, joder, el que ha ganado las elecciones en España no es el presidente del gobierno, ¿qué es lo que está pasando? Pues nada, mira, es que allí resulta que todos los que quieren romper España se han juntado con Pedro Sánchez. Bueno, pues ya está. Eso es lo que temen y eso es lo que posiblemente pueda pasar. Bien, el día después de las elecciones yo di mi opinión, pues como la tenéis vosotros, porque aquí cada uno
tenemos una opinión y cada uno analiza las cosas como estima oportuno. Yo ya os dije, pues mi opinión, esa dulce derrota que tuvo el Partido Socialista y esa amarga victoria que tuvo el señor Feijóo y el Partido Popular. Así que yo dije ya el día 24 de julio que mi opinión era que iba a haber elecciones, que iba a haber repetición porque pensaba que la legislatura estaba bloqueada o va a estar bloqueada. Esta es una opinión mía, como podéis tener vosotros la vuestra, pues basada en la lógica política. Pero claro, yo cada mañana me levanto y pienso qué puede ocurrir. Pero claro, yo no me puedo poner en la cabeza de un lunático como el señor Puigdemont, ni me puedo poner en la cabeza de un tío sin ningún tipo de escrúpulos como el señor Sánchez. Por tanto, estamos hablando de dos personajes que son muy difíciles de analizar desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, porque a la situación política de Puigdemont y de su supuesto partido que dirige, el Junts-per-Cat y todo esto, hay que unirle a un tipo sin escrúpulos, a un tipo que es capaz de vender a su madre por seguir en el gobierno. Yo creo que ni Feijóo va a tener los votos suficientes, ni Pedro Sánchez va a tener los votos suficientes, salvo un milagro. Y naturalmente, yo de mi opinión, como la puede dar cualquiera, a riesgo de equivocarme con esa premisa de intentar analizar a estos dos sujetos. Definitivamente yo creo que no puede haber investidura porque no se trata de los diputados del PNV, de Bildu, de Esquerra Republicana, porque todos esos están entregados a la causa Frankenstein. Las elecciones, creo yo, que se repetirán porque Puigdemont no se va a atrever a llegar a un acuerdo alguno con el PSOE. Una semana antes de las elecciones del 23 de julio, hizo una entrevista a estos periódicos radicales a los que se dirige, que todos lo hemos visto en los memes, diciéndole que de Pedro Sánchez no te puedes fiar, que no se le puede vender ni un coche de segunda mano. Por tanto, yo creo, insisto, que Puigdemont no se va a atrever a llegar a un acuerdo con el PSOE. Hay margen para ello, indudablemente, pero nada en el que ha prometido a sus fieles. R les ha dicho a los suyos que PSOE y PP son lo mismo y que los acuerdos que ha tenido con Esquerra Republicana durante toda esta legislatura con la Moncloa, pues han sido pues una especie de claudicación en toda regla. Para él, que se pretende ser el líder del independentismo y volver a Cataluña cuando sea, sin pasar por el banquillo naturalmente y sin ser juzgado, que es lo que pretende sacarle a Sánchez, pretende volver, pues como en su día volvió del exilio el señor Tarradellas, en los de multitudes, y por tanto su inquina no es con el PP ni es con el PSOE, es con Esquerra Republicana. La batalla de Puigdemont no es con lo que él llama el Estado opresor. El Estado opresor a él le importa un pepino. La batalla realmente que él está librando es por el liderazgo del independentismo. Así que para mí pues sería sin duda alguna una sorpresa mayúscula, ya no solo que el líder de Junts invistiera a Pedro Sánchez, sino que no le prestara a consensuar acuerdo alguno con los republicanos para negociar una investidura. No va a jugar en serio esa partida. A lo sumo, como una cortina de humo para volver a sentenciar que los republicanos se han rendido ante España y él aparecer como único líder del independentismo en Cataluña. Y eso es lo que le va a dar la puntilla a la investidura del PSOE. Lo que por otra parte aliviará al felipismo sin duda, además de darle una oportunidad nueva a Feijóo, que lo tiene bastante crudo con el PNV, por mucho que Vox haya dicho, en un gesto que yo entiendo que está bien políticamente, me retiro de formar o de entrar en el gobierno, que entiendo que ha sido una decisión política acertada, para no bloquear
a lo que dijo el PNV ligeramente el 24. Yo no estaré en ningún gobierno donde esté Vox. Pues mire usted, ya no está Vox en el gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer esta derecha nacionalista? Amiga en su día de Mussolini y de Hitler. Porque a mí me hace una gracia cuando los mantras que nos vende la sexta y la SED. Un gobierno progresista, una mayoría progresista, una mayoría de izquierda, el PNV y Juncker K son de izquierda. Bueno, pues entonces, si estos son de izquierda, yo soy aceitunero. No tengo ni un olivo, pero entonces yo me considero ya aceitunero. O sea que el PNV, que es la burguesía catalana y vasca, esos son partidos de izquierda, pues que venga Dios y lo vea. Pues paradójicamente, insisto, va a ser Puigdemont quien dé esa segunda oportunidad a Feijóo. Pero claro, por otra parte, si hay segundas elecciones, indudablemente puede que el PP saque más votos que ha tenido actualmente, siempre y cuando vigilen a Correo. Llevo 25 o 30 años diciéndolo. Indudablemente nadie tiene pruebas. Indudablemente no se ha levantado esta sospecha porque no existen pruebas. Pero sospecha la hay. Si hubiera una segunda elecciones y se controlara el voto por correo, estoy seguro que el Partido Popular sacaría mucho mejor resultado que el que ha obtenido. Así que estamos en una cuenta atrás. Mañana se constituye el Congreso de los Diputados y se elige al presidente del Congreso. Que insisto, no es una cuestión baladí, porque si no tuviera el PSOE el control de la mesa y por tanto del Congreso, ya que no tiene tampoco el Senado, sería el propio Sánchez, en mi opinión, el que provocaría las próximas elecciones. Si mañana, por lo que sea rocambolescamente, el PNV apoyara al PP, o la locura de Puigdemont, que no creo, pero como está loco y es un iluminado, la mesa del Congreso y por tanto la dirección del Congreso cayera en manos del PP, que actualmente parece ser que tiene 172 y el PSOE 171, faltaría el voto de Juncker K, los 7 diputados. Pero claro, es una cuestión importantísima, porque imaginar a un gobierno, si después hubiera investidura, imaginar a un gobierno Frankenstein con 18 o 20 partidos, con la garimatía de los 17 partidos comunistas, con la garimatía de todos los partidos independentistas. Imaginaros que el Congreso no lo controla Pedro Sánchez y el Senado no lo va a controlar porque tiene el PP mayoría absoluta. Eso sería un bloqueo absoluto. Indudablemente, yo estoy convencido que si mañana la mesa del Congreso cayera en manos del PP, la presidencia, porque estamos hablando de 9 miembros, de los 9, 4 le corresponde al PP de todas, y 4 le corresponden al PSOE y a Sumar de todas. Nos falta el quinto, que es el que aportan los nacionalistas. Si la presidencia del Congreso no cayera en manos del PSOE, yo estoy seguro que al día siguiente Angelines en la cadena 6 a las 6 de la mañana ya se pondría Angelines a decirnos: ¿veis? Pedro Sánchez es un tío honrado, no se ha vendido al independentismo y ha convocado otra vez elecciones porque él no vende España. Ese cuento ya sabemos que no lo van a vender y yo ya me anticipo. Ese cuento ya no lo van a vender. ¿Por qué es tan importante la mesa? Porque la mesa es la que dirige el Congreso. La mesa es la que ordena los debates. La mesa es la que lleva. Imaginar a un Pedro Sánchez que se quedara sin sus decretos ley. Porque el pollo ha gobernado esta legislatura con decreto ley, sin el control parlamentario. Es decir, hasta todo el día, hasta una reforma laboral la hizo por decreto ley. Una reforma laboral por decreto ley, que está reservado, como todos sabéis, los decretos leyes, precisamente solo para cosas de urgencia. Y ese decreto ley que hace el gobierno tiene que ser luego ratificado por las Cortes. Y si en el espacio de 30 o 40 días no es ratificado, decae ese decreto ley. Pues hasta la reforma laboral, Pedro Sánchez la ha sacado sin el acuerdo parlamentario. Por tanto, si Pedro Sánchez no puede gobernar a base de dedazos, a base de decretos ley, porque la mesa se lo impida,
Luego, el Senado le puede bloquear también muchas iniciativas y otras muchas cuestiones de nombramiento, pues se vería abocado a convocar elecciones. Por tanto, mañana se constituye el Congreso de los Diputados a las 10 de la mañana. Los diputados jurarán o prestarán su consentimiento, que además ya, por cierto, ya da igual jurar por el NUPI, por la cobertura de mi móvil, por mi abuela que me estará escuchando, por mi abuela que me estará viendo desde el cielo, porque ya ha dicho nuestro Tribunal Supremo que ya da igual jurar el cargo de la manera que sea. Juro, prometo, ya no hace falta decir imperativo legal, ya puedes decir por el collar de perlas de mi madre, prometo. Bien, pues mañana se constituye el Congreso de los Diputados y se elige al presidente del Congreso de los Diputados y por tanto la mesa, que al final van a ser 5, 4 o 4, 5, porque otra composición no hay. Si mañana Pedro Sánchez no obtiene ese respaldo, no os preocupéis, que al día siguiente ya saldrá Angelines a las 6 de la mañana en la cadena SER a decirnos que Pedro Sánchez disuelve el Parlamento. Bueno, amigos, esta es mi opinión, esto es mi análisis, como siempre aventurado, porque lo más fácil sería decirlo mañana por la tarde, pero a mí me gusta siempre arriesgar, dar la opinión, decir lo que uno piensa, y por eso este programa lo he querido hacer de vuelta de vacaciones precisamente hoy 16 de agosto por la tarde, para ya dar mi opinión, porque a mí dar mi opinión como hacen los tertulianos de la secta, de la SER, de la 4, de la 5, de la 3, de la 1, a todo lo pasado, pues muy fácil. Ver los toros desde la barrera siempre es mucho más fácil que salir a torearlos. Me imagino, como decía antes, que cada uno tendrá la suya. Hay muchas cosas más que analizar, indudablemente. Después, ¿a quién le encarga la investidura? El rey. Eso lo dejamos para mañana o para pasado y seguimos hablando, porque ya os digo, ya tenemos en España aproximadamente entre 15 y 20.000 catedráticos de Derecho Constitucional. Aquí cada uno dando su opinión y cada uno hablando ex cátedra para decir lo que quiere decir. Pero las cosas son como son. Por cierto, que hablando de esa investidura del rey, la presidencia del Congreso es tan importante no solo por la organización de la que antes hemos hablado y por los decretos ley, sino que además el presidente del Congreso es el que tiene que refrendar la propuesta que haga el rey, porque el rey simplemente se tiene que limitar a hacer una propuesta. Y el presidente, si es la armengoleta fanática que quiere poner Pedro Sánchez, pues sin duda alguna lo que le diga el rey le va al pario. Pero en fin, de eso mañana hablaremos por no hacer el programa más largo. Así que estoy seguro de que habéis tenido unas buenas vacaciones o las vais a tener, y si no, por lo menos unos días de descanso, unos días de desconexión. Así que me alegro mucho de estar aquí de nuevo con vosotros y empezar, que el año político va a ser muy, muy, muy interesante. Os recuerdo mi teléfono, el 696-991859, y por favor, por WhatsApp, por mensajes, por las llamadas, comentarme cosas, hablar cosas. Tengo una cita pendiente inmediatamente que vuelva a Jaén con un amigo para hablar del traslado a la estación de autobuses, porque esto es lo importante y lo que enriquece a las personas, el hablar, el dialogar y el tener opiniones, y si son diferentes mejor, porque todas enriquecen. Amigos, un abrazo y me alegro mucho de estar de nuevo con vosotros.